Ok, bueno, como ya los he saludado antes, muy buenas noches. Soy el profesor Humberto Camino. Hoy día, como otras veces más, la idea es un poco compartir mucho de la experiencia, mucho del estudio, mucho de las cosas que nosotros hemos investigado y que nos hemos propuesto a través de los años tratar de acercar a información que seguramente ustedes también la han tenido, pero de forma muy disgregada, ¿no? De forma muy separada. Y me he preocupado mucho a través de estos años de tratar de darle un sentido, ese sentido en el cual a nosotros no nos han enseñado desde la forma académica, pero yo creo que es determinante que nosotros empecemos a darle un orden. Nos han enseñado seguramente en la carrera de entrenadores, a muchos en la sala, pues, qué es la preparación física, qué es la metodología, qué es la táctica, qué es la técnica, pero lo hemos ido aprendiendo como piezas separadas de un rompecabezas. Y lamentablemente, cuando me ha tocado en estos 26 años mirar entrenamientos, ver, y ojo, y cuando hablo de entrenamiento, estoy hablando de entrenamientos a todo nivel, a nivel profesional, a nivel juvenil, a nivel netamente formativo o de iniciación. Y es muy triste darnos cuenta, pues, que hay una distorsión, ¿no? Entre lo que se pretende hacer como intención y lo que realmente se hace en la parte práctica. Ver el ejercicio de saltar conos o driblear conos y saltar vallas con niños de 8 años, de 15, y después con mayores, ¿no? Sin mayor sentido. Y uno va viendo solamente que la diferencia entre un trabajo y otro tan solamente está en la edad de los niños en cuales uno trabaja, pero los servicios básicamente siempre son los mismos, ¿no? O mucho del trabajo orientado a la parte física, cuando lo más importante en el fútbol es el dominio, control y reconocimiento del balón. Pero bueno, como yo les digo, ¿no? Es muy importante que nosotros tengamos ciertos conceptos básicos sobre qué cosa es lo que nosotros pretendemos conseguir en el fútbol, para que a partir de ahí ya la información de la planificación en sí realmente me sirva, ¿no? Y yo la pueda acumular y luego transferir en campo para lograr una planificación lógicamente eficaz desde el respeto de las capacidades psicofísicas del grupo que nos toque trabajar. Un poco de eso también vamos a ver ahora. En un determinado momento yo les voy a dar una pequeña muestra de lo que nosotros hemos confeccionado como guía, ¿no? Y nos ayuda, pues, lógicamente a un proceso metodológico que hemos probado durante muchos años y que gracias a Dios estamos convencidos de que realmente sirve. Voy a pasar a la presentación. Voy a compartir pantalla. Me avisan, por favor, si se logra ver bien. Alguno en sala que me dé un visto bueno. Sí, se logra ver, profe. Perfecto, vamos a bien a agrandarlo. Dame un segundo. Ahí está. Ahí está. Dame un segundo. Ahí está. Eso es lo que les comentaba, que cuando empiezan a ingresar en la presentación, a veces la presentación se pone un poco lenta. Bueno, vamos a empezar con el tema que nos trae ahora. Siempre coloco un poco el currículum básicamente para que sepan quién les está dictando, aquellos que no nos conocemos todavía. La presentación igual la van a poder tener al final de la charla, se la vamos a colocar en el grupo, no va a haber ningún problema. Y también el video de la presentación. Un segundito. Ok, muy bien.
Vamos a avanzar. Muy bien. Empezamos primero con una frase, perdón. Empezamos con una frase, ¿no? Cuando es obvio que no se pueden alcanzar los objetivos, no ajuste los objetivos, ajusta los pasos de acción. Es una frase de Confucio, imagínense cuántos años tiene esta, ¿no? Es bastante profunda y bastante antigua, ¿no? Muchas veces nosotros determinamos un tipo de objetivo y cuando vemos que no logramos generar o lograr avance, lo primero que hacemos es cambiar de objetivo. Y ese es un grave error. Cuando nosotros no logramos un objetivo, lo que hay que cambiar seguramente son los procesos que están dentro de la parte metodológica o de la línea de acción en las cuales nosotros no estamos logrando conectar con el objetivo propuesto. Entonces hay que tener muy en claro cuáles son los pasos previos entre lo que estamos planificando o queriendo hacer y el objetivo, lógicamente, alcanzar. Esta presentación tiene tres momentos, tres aspectos previos. Vamos a ver los aspectos previos, vamos a ver la construcción y la fase de desarrollo de lo que nosotros entendemos por la parte de la planificación. Siempre es bueno acá aclarar, ¿no? La planificación es un arte que como cualquier otra labor en la vida requiere de mucha disciplina. Nosotros para lograr tener una planificación cada vez eficaz tenemos que entrar siempre al famoso ensayo y error, ¿no? Tener la capacidad de poder probar todo tipo de información y que a través de ella nos permita a nosotros poder ir construyendo nuestro propio proceso metodológico. En los aspectos previos, nos estamos refiriendo, ¿no? Existe un grupo importante de aspectos previos que nos define el tipo de planificación que vamos a desarrollar. O sea, qué cosa es lo que vamos a conseguir, de qué manera lo queremos conseguir. Es por eso que cada planificación es única, es exclusiva. ¿Y esto por qué? Porque parte de la sensibilidad, parte del gusto de qué cosa es lo que nosotros queramos construir. Es por eso que no puede haber, muy difícilmente, por no decir que es imposible, llegar a ver dos planificaciones iguales, ¿no? En la construcción, ¿no? Luego de definir y orientar acerca de las diferentes direcciones de nuestra planificación, pasamos a determinar los objetivos, tanto generales como específicos, y su división en base a los pasos a tomar, ¿no? ¿Cuál es la dirección? ¿Cuál es la hoja de ruta? Sobre el paso previo, en esta construcción nosotros vamos a ir viendo cómo vamos a ir construyendo ese gran objetivo y cómo lo vamos a ir subdividiendo en pequeños objetivos para lograr ese gran objetivo final que pretendemos conseguir. Es importante que nosotros a veces denominamos tareas, ¿no? Sepamos bien qué cosa es lo que vamos a construir como objetivo final, porque no vaya a ser que nosotros esperemos que pasen 7, 8 meses para darnos cuenta que no estamos en el camino correcto. Si bien es cierto, la planificación tiene como uno de sus principios ser flexible, que se puede estar orientando, que puede estar enriqueciéndose o cambiando a cada momento, no se tiene por qué desechar de la noche a la mañana si el camino no es el correcto, tal cual vimos en el caso anterior. Acá está. Acá está. Se está Está filtrando. filtrando. Sí. Un Un segundo, por favor. Ok. En el paso. Ok. Ya, en el paso 3, ¿no? Ya vamos a la fase netamente de desarrollo, donde están los objetivos, ¿no? Ahí vamos viendo cuál es el proceso, cuál es la parte metodológica que vamos a conseguir a la construcción del objetivo. Hemos dicho también muchas veces de que muchos nos preocupamos por el ejercicio, y no significa que para mí o para nosotros el ejercicio no sea importante, ya que es el que nos va a llevar a la parte operativa de cómo conseguir una tarea, de cómo conseguir un objetivo específico. Pero es cierto que hay pasos previos. La planificación nace a partir de la evaluación. La evaluación nos va determinando los objetivos para la construcción y la construcción a su vez nos va determinando el método, que es la forma en la cual nosotros vamos a usar las diferentes herramientas que conocemos en ese momento. Y vuelvo a repetir como dije el ejemplo previo. Nosotros tenemos un nivel de conocimiento de ciertas herramientas
en el 2010, en el 2020, en el 2030, que van a ser totalmente diferentes y que deberían ser evolutivas, deberían ser cada vez mejores, ¿no? Y la vamos a ver, lógicamente, a la hora que nosotros veamos nuestra planificación. Porque en la planificación nosotros transferimos de una forma física aquello que nosotros vamos a, o brindamos como conocimiento en un determinado momento de nuestra vida profesional. Vamos ahora a pasar a hacer el desarrollo un poco de cada uno de estos aspectos. Cuando hablamos de los aspectos previos, tenemos 4 puntos claves. Aquí es importante que ustedes empiecen a definir los conceptos. No solamente estoy hablando de los conceptos de qué nos han enseñado nosotros, qué cosa es el fútbol. Nosotros tenemos que tener un concepto muy particular de qué es el fútbol. Si a mí me preguntan, para mí el fútbol es un juego de resolución de tareas constantes. A partir de ese concepto, yo fabrico y construyo todo un proceso metodológico que tenga una coherencia en base a ese concepto. Entonces, ¿qué cosa es el fútbol? El entrenamiento específico, sobre qué especificidad voy a trabajar, qué cosa es lo que yo pretendo encontrar del entrenamiento, qué cosa es lo que yo pretendo construir en el entrenamiento, la formación integral, ¿no? Y comenzar a hacer la construcción de un proceso metodológico cada vez más sistémico. Esto significa que cada vez esté más integrado, ¿no? Ya no mirar la parte técnica por un lado, la parte táctica por otro, sino que esto sea un trabajo básicamente en conjunto, sistémico, y lógicamente apostar al proceso a largo plazo. Eso en el punto 1. En el punto 2, definir. ¿Qué cosa tengo que definir? ¿Cuáles son mis saberes previos? Tengo que ser consciente de qué conocimiento es el que tengo en este momento y cuál es el que necesito. Yo les puedo dar un ejemplo. Yo no soy profesor de educación física, pero yo cuando me titulé hace 26 años de entrenador, había materias que yo no llevé en la carrera y que me di cuenta en el traspaso de los años que eran muy importantes, como ahondar en la pedagogía, ahondar en la psicología deportiva, incidir mucho en la didáctica y en la metodología, ¿no? Entonces, uno tiene que ir viendo qué herramientas tiene y cuáles les está faltando para ir mejorando en ese desarrollo profesional. Entonces, yo tengo que definir mis saberes previos, mi conocimiento de la pedagogía y la didáctica, mi conocimiento de los procesos del aprendizaje. ¿Qué tanto sé yo de cómo funciona un cerebro? ¿Qué tanto sé yo del aprendizaje, del proceso de enseñanza-aprendizaje? Y ser consciente de que yo también estoy en ese proceso de aprendizaje constante, al igual que mis jugadores. En el punto 3, mis herramientas básicas, la computadora, la hoja de cálculo, la edición de videos y las presentaciones. Eso también se vuelve como material de apoyo muy importante. Me ha tocado dictar en la escuela de entrenadores a varias promociones y preguntar, pues, ¿cuántos saben manejar el Excel o la hoja de cálculo, ¿no? Y muchos están buscando los fósforos para aprender la computadora. Entonces, eso se vuelve un poco complicado. Entonces, es importante que el uso de la tecnología ya dejó de ser una moda. Ya la tecnología tiene que estar de la mano. Y la hoja de cálculo, por ejemplo, es una de las mejores herramientas para el uso de la planificación. La edición de videos y las presentaciones, no solamente para la directiva, sino para mis jugadores. Porque uno tiene que tratar de usar todo el máximo de herramientas, siendo consciente de que en los procesos del aprendizaje voy a tener jugadores que son auditivos, que a través solamente de escuchar atienden rápido, pero también tengo los que son visuales, que necesitan tener una visión de lo que estoy pretendiendo enseñar o de verse también ellos en una determinada acción y que eso a su vez les permita poder tener correctivo más adelante, ¿no? Y las presentaciones, como les digo, ¿no? Es para poder ellos visualizar también, o el grupo visualizar en un momento determinado en que nos encontramos y cómo vamos generando procesos evolutivos, los cuales normalmente están arriba de las 12 semanas. En el punto 4, conocer el proceso metodológico, ¿no? Y ahí tenemos que incidir en qué. ¿Cuáles son los principios del método? ¿Cuáles son los tipos de método que podemos usar? La aplicación de los métodos, el por qué usar un determinado método más que otro, no, y ojo que eso no va a incidir mucho en el tema de mi gusto como entrenador, sino en cómo el grupo, cómo el jugador o cómo el equipo necesita en su conjunto cierto tipo de proceso metodológico, a veces más sistémico, a veces mucho más analítico, a veces mucho más dinámico, más globalizado, ¿no? Entonces va a depender mucho el nivel
de evaluación que yo tenga de mi grupo en base al perfil. Nosotros definimos perfil como un grupo de capacidades que tienen que haber sido previamente aprendidas en una determinada edad. Eso lo vamos a hablar con mucho más, vamos a ser más incisivos en la presentación del día miércoles, pero eso más o menos para que tenga un poco adelantado, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea. Entonces, cuando hablamos de estas fases previas, ¿no? Mis conceptos, mis definiciones, mis herramientas y el conocimiento de los procesos metodológicos son tareas que se las voy dejando para que vayan ustedes ir resolviendo todas estas cuestiones. En el punto 2, ¿no? Tengo la fase de construcción. Ya habiendo reconocido todos los puntos previos que hemos hablado, ¿qué tenemos en las construcciones, ¿no? Perdón. Disculpen, la fase de desarrollo. Transferencia de objetivos, ¿no? Lo urgente sobre lo importante. Siempre hemos tenido discusión sobre este punto en especial. ¿Por qué? Porque hay que entender que lo urgente es ganar un partido. Pero ¿qué es lo importante? Lo importante es cómo voy a lograr ganar ese partido desde una situación previa. Entonces, atacar lo urgente tiene que ir definiendo dependiendo el momento en el cual nos encontremos. Pero lo importante, que es la construcción del cómo ganar, para nosotros es vital. Definir las prioridades, eso es clave, ¿no? Agrupar y ordenar las capacidades, eso también es importantísimo. Nosotros no podemos hacer una fase de desarrollo salteándonos momentos de las capacidades psicofísicas de los jugadores. Las estructuras del microciclo. Hay muchas formas de estructurar un microciclo. Aquí yo estoy colocando básicamente 4 de las más conocidas o las más importantes, ¿no? Que es el microciclo de descarga, carga media, aproximación y choque. Nosotros en una planificación, sobre todo a nivel profesional, hemos podido vernos en la necesidad de buscar algunos microciclos intermedios, estabilizadores, recompositores, mantenimiento, porque antiguamente, hasta hace 7, 8 años atrás, se cortaba el campeonato y nosotros teníamos que jugar, por ejemplo, un partido pendiente a mitad de semana y nos tocaba una semana de aproximación y teníamos que cambiar a una semana seguramente compensatoria o una semana estabilizadora. ¿Por qué? Porque no podíamos hacer la carga de aproximación, que es una carga submáxima, ¿no? ¿Por qué? Porque teníamos un partido a mitad de semana. Entonces, si bien es cierto, los marcos teóricos nos van indicando ciertos tipos de cargas de trabajo o cierto tipo de microciclos de trabajo, es importante que nosotros estos marcos teóricos los sepamos manejar y poder tener otras alternativas dependiendo de nuestras propias necesidades. La ondulación de la carga, ¿no? El manejo de las cargas dentro de los endociclos o las sesiones, ¿no? De cada microciclo. Es importante que nosotros sepamos cómo va a ir ondulando la carga en la propia sesión. No siempre se trabaja a alta intensidad durante las 2 horas de trabajo, ni tampoco se trabaja de forma muy leve. Entonces uno tiene que saber cómo ondula la carga, cómo trabaja de esta forma de subida y bajada. Y a su vez, también la semana, el microciclo también tiene una ondulación de carga, y a su vez los mesociclos, perdón, también tienen su propia ondulación. Definir claramente las tareas, ¿no? Definir la tarea o tareas a resolver en cada endociclo o sesión, ¿no? Y su resolución directa sobre los objetivos del microciclo. El microciclo es la semana de trabajo, la cual parte de una estructura que es la del mes, y la estructura, lógicamente, del macrociclo, que es a través del año de trabajo, que nos va a ir marcando cada vez las tareas cada vez más específicas, ¿no? Esto lo vamos lógicamente, a tratar de forma mucho más específica en la próxima presentación. Aquí entramos a otra frase, ¿no? El nivel de un profesional depende de la información y la capacidad de poder transferirla en campo. Siempre nosotros tratamos de incidir sobre esto. ¿Por qué? Porque de nada sirve que yo tenga mucha información cuando no tengo la capacidad de poder lograr acumularla, trabajarla y poder transferirla en campo, no poder transmitirla. Y hay otra frase paralela que se dice, ¿no? Aquel profesional que no tenga la capacidad de poder transferir lo que sabe está al mismo nivel que aquel que no sabe nada. Entonces,
es muy importante que nosotros tengamos mucho sentido común, y es una de las cosas que me he dado cuenta mucho en el fútbol, ¿no? La importancia del sentido común para poder nosotros brindar la información de forma corta, rápida, al jugador y no aburrirlo mucho en mucha pausa teórica. Aquí hay algo que nosotros llamamos la ecuación del logro. O sea, cómo lograr, bajo qué parámetros nosotros llamamos al logro, ¿no? Entonces acá tenemos P al cuadrado más C por T igual al LO. ¿Qué cosa es esto? Lo que es un pequeño resumen de lo que ya hemos visto, ¿no? El planteamiento, la fase de aspectos previos, ¿no? La importancia de los saberes previos. ¿Qué es lo que yo sé? ¿Cómo lo voy a manejar? Ser consciente de mi momento de conocimiento actual y hacia dónde debo mejorar y saber qué información es la que tengo que ir buscando para ir mejorando. Y a través del famoso ensayo y error, lograr ir mejorando. ¿Por qué al cuadrado? Porque estamos hablando de conocimiento, estamos hablando de sensibilidad y estamos hablando de visión. Conocimiento a partir de la información, sensibilidad sobre qué quiero y cómo lo quiero conseguir, es muy importante. Nuestra visión como formadores o como entrenadores, en base al proyecto, a seguir paso a paso. Entonces, ahí vemos esos 3 puntos claves, por eso lo ponemos al cuadrado. C, la construcción, ¿no? La que habíamos hablado, la fase de construcción, el armado de la planificación desde la evaluación, objetivo y estructura, ¿no? Para lograr una construcción de la planificación, partimos de la evaluación. Nosotros tenemos que saber mirar, y qué cosa es lo que miramos a partir del conocimiento que tenemos en ese momento, ¿no? Por eso les decía yo que la planificación va a ir variando, porque a medida que el conocimiento sea mayor, la capacidad de evaluación de qué cosa es lo que yo voy a ir observando en cada momento va a ser mucho mejor. Que es transferir, ¿no? La fase de desarrollo, ¿cómo lo voy a hacer? A partir del método. Nosotros siempre vamos a ser muy incisivos sobre la importancia del método, o la metodología, o los métodos, que nos van a ayudar a acumular herramientas para lograr, ¿qué? El logro o el objetivo, ¿no? Llegar a cumplir los objetivos propuestos, tanto los específicos para lograr a través en el largo plazo los objetivos generales, ¿no? De un proyecto, de una campaña, de una categoría en específica, ¿no? Nos encontramos con otra frase, ¿no? Una meta sin un plan es simplemente un deseo. A través del fútbol, no es una crítica, pero sí un pequeño comentario que creo que es importante que ustedes lo sepan, que a través de los años me ha tocado trabajar en muchos equipos profesionales, y es muy curioso, ¿no? Ver cómo los técnicos hablan una cosa y a la hora de la transferencia en campo es otra cosa totalmente diferente, ¿no? Entonces, los deseos, lo que yo quiero hacer es importante porque me debería marcar una ruta sobre lo que deseo conseguir, pero ¿qué resulta? Que no logramos transferir ese deseo, esas formas, o no tenemos las herramientas para lograr ir al punto deseado. Y una de las claves que me he dado cuenta, y por eso soy tan incisivo en los temas de la planificación, aquellos que me conocen muchos años saben que incido mucho sobre temas como este, es que si no tenemos un plan, o nunca ha habido un plan, entonces es muy complicado saber qué ruta tomar, cómo definir nuestros objetivos. Hay un audio abierto, por favor. Ok, gracias. Muy bien. Ahora, en base a lo que hemos visto, un poco para ir aterrizando, ¿no? Ir aterrizando toda esta parte previa, lo que yo he denominado la planificación ante la planificación, yo les voy a dar una muestra de cómo vamos a transferir todo aquello que hemos visto en esta primera parte. Lo pongo en 4 puntos clave, ¿no? Mis conceptos del fútbol, ¿no? ¿Cómo siento este deporte? Desde nuestra visión muy particular. El fútbol es un juego de resolución de tareas constantes, como ya les expliqué. Por tal razón, toda la estructura y metodología del entrenamiento está enfocada hacia la toma de decisiones. Entonces, yo ya tengo un concepto sobre el fútbol muy particular al que me enseñaron, porque aquí viene la parte de la sensibilidad. Cómo yo, como entrenador, como preparador físico, como preparador de arqueros, cómo quiero yo hacer la fabricación y la construcción de mi área laboral. Entonces, es importante que yo tenga un concepto, porque a partir de ella yo logre generar toda una estructura de trabajo. Nuestros conceptos están afinados desde nuestra propia forma de vivir en el día a día. O sea, cómo nosotros sentimos lo que nosotros hacemos. Entonces, nosotros no solamente es venir, marcar una tarjeta, como quien dice, y cumplir. No, este programa no sale audio.
Hay un audio abierto, por favor. No, pon tu música, Sally. Deme un segundo, disculpen. Ya está, ahora sí. Muy bien, sigamos. Entonces, hasta ahí estamos claros, ¿no? ¿Qué cosa es lo que yo pretendo del área que yo trabajo, de mi profesión, de mi área, y a partir de ahí tener un concepto, y este concepto madre me ayude a tener una construcción de lo que yo pretendo lograr más adelante. Entonces, este es un punto importantísimo. El punto 2, entrenamiento y formación específica. ¿Dónde, cuándo, cómo, no? Nuestra estructura de trabajo respeta las capacidades psicofísicas de cada jugador y su unidad de trabajo específica, ¿no? Sabemos que hay una diferencia, ¿no? En la formación de la parte fisiológica, psicológica, ¿no? Estructural de cada unidad de trabajo, lo que nosotros también conocemos como categorías, y es importante que nosotros respetemos ese momento específico del momento del aprendizaje, ese momento específico de las estructuras óseas y musculares para saber qué cosa es lo que pretendemos conseguir en cada unidad de trabajo. Entonces, ese respeto de capacidades es importantísimo. A veces cometemos el error, por motivos X, de creer que los niños son jugadores profesionales pequeños y comienzan a entrenar como si fueran jugadores profesionales, jalando cosas, trineos, entrenamiento en la playa, todo tipo de ejercicios y estructuras metodológicas que normalmente no se deben hacer con niños menores de 13 a 14 años antes del disparo hormonal. Entonces hay que tener mucho conocimiento de qué en qué momento nos encontramos del aprendizaje, desde lo cognitivo, en qué momento nos encontramos desde lo fisiológico, desde lo muscular, desde lo orgánico, para saber qué cosa es lo que vamos a plantear nosotros desde lo futbolístico. En el punto 3, formación integral, componentes y función. Cuando hablamos de formación integral estamos hablando que el fútbol es mucho más que fútbol, que el tema de los valores forma una estructura importantísima, ¿no? Los conocimientos y los valores tienen que unirse dentro de una estructura. ¿Por qué? Porque cuando vamos sobre un objetivo común, todos tenemos que luchar a partir de los valores, ¿no? Todo lo que es el compañerismo, la estructura, el respeto, ¿no? Saber que todos tenemos objetivos individuales, pero no, que no pueden estar por encima de los objetivos grupales, ¿no? Construyamos a la persona y aparecerá el jugador diferente, ¿no? Es una frase que nosotros usamos mucho y que estamos nosotros convencidos que es así, ¿no? La formación integral se vuelve vital. Cuando no se genera esta formación integral, queremos que a los 18 o 20 años decirle a un jugador pues que no se debe beber, ¿no? Cuando ya eres profesional. Yo creo que eso es muy tarde, ¿no? Eso se tiene que enseñar muchos años antes, de los 14, 15, 16, ¿no? Antes que ellos prueben siquiera un vaso de alcohol o fumen un cigarro. Entonces uno tiene que enseñarles sobre ese tipo de temas, ¿no? De vida, ¿no? Momentos antes. Siempre comento la experiencia de que un alumno en clase levanta la mano y yo le digo, sí que desea preguntar cuando hablaba sobre esto. Me dice, profe, pero ¿usted con eso tiene la garantía de que no vaya a cometer un error? Y yo digo que no tengo la garantía, pero yo, desde mi función como formador, estoy cumpliendo en una fase crítica, estoy haciendo lo que tengo que hacer. Ahora, lo único que me queda a favor mío es que una cosa es cometer el error dentro de la ignorancia y otra cosa es cometer el error sabiendo que no, qué es lo que no se debe hacer. Y nosotros, por lo menos, debemos incidir en darle la información al jugador para que él mañana más tarde logre definir qué cosa es lo que desea hacer con esa información. Entonces ya no comete un error por un desconocimiento, sino comete un error sabiendo que lo que está haciendo está mal, ¿no? Vamos al punto 4. El proceso a largo plazo. El megaciclo, los periodos, las fases, las etapas, ¿no? Nuestro proceso metodológico está alineado, ¿no? en desarrollo de estas capacidades, siempre en el largo plazo. Me ha tocado dirigir categorías menores en equipos importantes, y es muy penoso de que no se respete los procesos, de que jugadores que no logren jugar más de 30, 40 partidos en el año, simplemente quedan relegados de la institución. Entonces, ¿cómo podemos hablar de realmente un proceso a largo plazo cuando no se sostiene el grupo a lo largo de esos 5 años entre los
13 y 18 años, que se llega hasta un tiempo de reserva, ¿no? Y hacer que los niveles de maduración en todos los jugadores no son los mismos. Entonces, para nosotros lograr que ese proceso realmente de maduración se dé, tenemos que sostener al jugador en el proceso. Es muy lamentable que esto no se dé, ¿no? La planificación nos ayuda a orientar nuestros esfuerzos para lograr los objetivos propuestos. Bueno, en el largo plazo hay objetivos generales, ¿no? Y otros específicos. Para eso nosotros tenemos que estar muy conscientes en los conceptos, que es lo que vamos a ver en la próxima presentación del día miércoles, hablando específicamente qué cosa es el megaciclo, qué es el periodo, qué es la fase, cuáles son las condicionantes propias de los conceptos de la planificación, que nos deberían ayudar a tener ya una visión mucho más amplia de lo que es la planificación como tal, ¿no? Desde los conceptos. Pasamos ya, un poco para ir terminando, a las definiciones, ¿no? Cuando hablábamos de los saberes previos, que es la información que manejo yo hoy, ¿no? La planificación siempre será una de las mejores pruebas, una de las pruebas físicas, ¿no? Uno de los documentos, ¿no? Para observar nuestros conocimientos, ya que ellos nos muestran todo lo que sabemos. Como ya le dije al inicio, cuando usted tome una hoja y empiece a escribir sobre qué cosa es lo que usted domina y conoce, porque uno de los grandes errores es de copiar una planificación, es justamente querer hacer una planificación de algún preparador físico o entrenador famoso, y al final de cuentas usted no entienda el por qué lo planificó, qué cosa es lo que busca, cuáles son las herramientas y el nivel de conocimiento que tuvo tal entrenador. Entonces, es muy importante que nosotros primero nos situemos sobre nuestros saberes previos y a partir de ahí vayamos buscando más información, ¿no? Porque acá dice, ¿no? Cada año se marca una versión mejorada de nuestro trabajo, ¿no? DT Humberto Camino 2021. O sea, no puede ser igual al DT Humberto Camino 2000. O sea, 21 años de diferencia no pueden ser, no, o sea, no puede ser la misma versión, como si fuera un software, no puede ser la misma versión. O sea, nosotros tenemos que ir mejorando a través de los años, ¿no? Entonces, por eso yo critico mucho a aquellos que dicen, yo tengo mucha experiencia, sí, pero experiencia haciendo lo mismo, pero no generas procesos evolutivos. Entonces, no pasa por los años de trabajo, sino qué cosa es lo que vas consiguiendo y cómo vas mejorando a través de los años. En el punto 2, conocimiento de la pedagogía y la didáctica, ¿no? El arte de enseñar. La pedagogía es el arte que transfiere la experiencia, ¿no? Conocimientos, valores con recursos que tenemos a nuestro alcance, ¿no? Y la didáctica tiene los principios y las leyes que nos ayudan a construir, ¿no? La pedagogía desde una ciencia. Es importante que nosotros tengamos el máximo de herramientas a partir de la metodología, la didáctica, ¿no? Y la pedagogía, y mañana más tarde, en la medida de lo posible, en la neurociencia y la psicología deportiva, porque todas ellas van uniendo cómo nosotros vamos a intentar enseñar algo a partir de que conocemos cómo funciona el cerebro. Ya no solamente a partir de que le damos una orden y el chico la tiene que acatar. Ya ese mando directo ya no es propio de la educación moderna. Ya el chico de ahora no es el mismo chico de hace 40 años. El chico ahora aprende de forma totalmente distinta, ¿no? Sin los mecanismos básicos de la enseñanza-aprendizaje será complicado lograr los objetivos. Claro, como hemos dicho, ¿no? O sea, diseñar o imaginar un objetivo sin un plan, sin tener un proceso metodológico, que simplemente será un bonito deseo, pero muy complicado, por no decir que sea imposible lograr conseguirlo, ¿no? Conocimientos de los procesos del aprendizaje. ¿Cómo aprende, no? Por eso decíamos, ¿no? Ya queda demostrado que los temas específicos que rodean el fútbol son importantes, pero es mucho más importante la construcción desde la inteligencia del jugador, ¿no? El uso del balón como medio de aprendizaje, como medio de conocimiento del fútbol, se vuelve cada vez más prioritario. Nosotros siempre decimos que tenemos, por ejemplo, ¿no? Una base fundamental en sacar al chico de jugar al fútbol, porque para nosotros jugar al fútbol es simplemente pararse en un rectángulo, que la pelota no salga, ¿no? Y intentar jugar a partir de sus capacidades individuales, a comprender el juego. Y comprender el juego es otra cosa totalmente diferente, que está alrededor de qué? De que cuando todos estamos en base a un trabajo de inteligencia táctica, y cuando el compañero tiene la pelota, levanta la cabeza, generamos línea de pase y todos debemos estar leyendo qué cosa es lo que sucede y todos debemos estar viendo lo mismo desde el nivel táctico, ¿no? Entonces, para eso, ¿qué es prioritario? Aprender, enseñar y aprender, ¿no? ¿Cómo enseñamos? ¿Cómo funciona el cerebro?
¿no? ¿Cómo se capta? Y para eso ya tendríamos que hablar de principios básicos de neurociencia, que lo hemos hablado en capacitaciones anteriores, ¿no? Que es la huella de memoria, ¿no? Que cada ejercicio, en su repetición, tiempo y espacio, genera una estructura neuronal para que el chico lo desarrolle en base a esa misma dinámica y forma, lo más cercano posible al día de la competencia. Es por eso que lo que nosotros hagamos desde nuestro papel como entrenadores, como educadores físicos, como educadores arqueros, es generar ciertas estructuras que lleven al chico a situaciones lo más cercano a lo que va a encontrar el día del partido. ¿Y esto por qué? Porque es mentira que el jugador piensa a la hora que juega. A la hora que juega, lo que hace el jugador, el cerebro básicamente, ¿qué es traer una respuesta rápida de algo previamente aprendido, ¿no es cierto? Pues dentro de una paleta de opciones, y saca una respuesta automática. Entonces, generar automatismos o cierto tipo de movimientos o cierto tipo de respuestas va a ser clave de cómo nosotros estructuremos cada sesión de trabajo y qué cosas nosotros brindemos en cada ejercitación. Tiene que tener una orientación en base a lo que nosotros pretendemos conseguir en cada día, en cada práctica. A ver, herramientas básicas, ¿no? La computadora y otros dispositivos, ¿no? Ya el profesional de ahora ha cambiado a tal punto de que necesitamos el uso de la tecnología, ¿no? En el uso de la computadora, porque se ha vuelto vital para el desarrollo de nuestro trabajo a nivel profesional. Como decíamos, ¿no? La importancia de la hoja de cálculo, ¿no? La hoja de cálculo es un instrumento básico que nos ayudará muchísimo al manejo de datos, al manejo de la información, ¿no? Y a la construcción de nuestra propia planificación. Si alguno no maneja la hoja de cálculo, es muy fácil conseguir algunas capacitaciones que no son de mucho tiempo, ¿no? Y incluso ir llevándolas por niveles, ¿no? Un nivel 1 que debe ser de 30 días, un nivel 2 y así un nivel 3, ¿no? Que nos va a ayudar mucho a saber cómo manejar la hoja de cálculo a partir de cómo ir midiendo nuestras estructuras de trabajo. Como ya habíamos hablado anteriormente también, ¿no? Con el tema de las herramientas, las ediciones y presentaciones, ¿no? La tecnología en favor del fútbol tiene muchos años ya dentro de este negocio. Es vital el conocimiento y uso de todos los medios de tecnología como soportes en nuestro proceso metodológico. Incluso ya hay hasta software, ¿no? De análisis de video, software que ayudan a ver recorridos, temperaturas, frenados, ¿no? Hay mucha información. Hay software que manejan 250 datos por segundo, apenas empieza un partido, y lo importante es saber cuántos de ellos nosotros necesitamos y cuántos de ellos para nosotros es importante tener un control sobre ellos, ¿no? Entonces, no, imagínense, hacer una lectura de 250 datos por segundo, definitivamente es demasiada información, y nosotros tenemos que agarrar aquella que nos sirva, ¿no? Tanto en un partido, en un proceso de entrenamiento, ¿no? O cómo, sin el uso mucho de la tecnología, pero por lo menos teniendo una hoja de cálculo o una hoja de control, ir nosotros ir viendo, por ejemplo, algo tan simple como la capacidad de producción. Nosotros tenemos una hoja de control de entrenamiento diario, donde tenemos nuestras tres fases bien marcadas, ¿no? Lo que normalmente se conoce como calentamiento, que para nosotros es el mejor momento de la activación mental. Tenemos la parte principal, que es la estructura de pensamiento, y tenemos la parte final o estiramiento, que es el feedback, que nosotros vamos preguntando mientras ellos van haciendo la vuelta a la calma, qué cosa fue los conceptos que se aprendieron ese día. Eso a su vez, en nuestra hoja de control de asistencia tiene un puntaje. Tiene un puntaje a nivel de conocimiento y tiene un puntaje a nivel de producción, de 0 a 5. Eso es solamente información que la manejamos nosotros, no la maneja el jugador. Y eso nos va ayudando a tener cierto tipo de control de cómo va aprendiendo cada uno de ellos desde lo individual y desde lo colectivo. Conocer los procesos de la metodología, ¿no? Acá tenemos 3 pasos bien marcados, ¿no? Primero, el conocimiento de los componentes del método, que son los principios de la metodología. Acá solamente estamos colocando 5 de los más importantes: adaptación a la edad y la individualidad, o sea, cómo ellos pueden ir aprendiendo de sus propias capacidades. Incremento progresivo de la carga, entiéndase carga por la suma del volumen y la intensidad de trabajo, y cómo ella se tiene que ir incrementando de forma progresiva, siempre teniendo el respeto de las capacidades psicofísicas. La continuidad de la carga, o sea, cómo vamos continuando el trabajo en el tiempo.
relación óptima entre el trabajo y el descanso, eso es importantísimo, es tan importante el ejercicio como las pausas y micropausas, hay que saberlo manejar, por eso los métodos van marcando ciertas dinámicas de trabajo, y los estímulos de entrenamiento eficaces, ¿no? O sea, que todo lo que nosotros propongamos realmente sirva, porque a veces nosotros confundimos aprendizaje como algo positivo siempre, y no es así, hay aprendizaje bueno y aprendizaje malo. En el paso 2, ¿no? Tipos de métodos. Los tipos de métodos pueden variar en cantidad, dinámica y según las necesidades. Entonces nosotros tenemos muchas estructuras metodológicas, ¿no? Analíticas, dinámicas, globales, estructurales, y 1000 de nombres diferentes, ¿no? Que ya existen y que nosotros podemos ir usando. ¿Para qué? Para poder llegar a lograr ese proceso de aprendizaje, que el chico logre la comprensión del juego, no solamente jugar al juego por jugarlo, sino que logre la comprensión. Entonces, en qué momento, qué tan analítico, qué tan dinámico, qué tan estructurado podemos ser? Eso lo va a marcar cada grupo. Hay un audio abierto, por favor. Muy bien. Tenemos el paso 3, ¿no? Aplicación del método. Su aplicación va de la mano desde la evaluación hasta la observación de los aprendizajes significativos. Como habíamos hablado hace un momento, el aprendizaje, a veces nosotros tenemos esa costumbre porque el cerebro cumple una de sus dos funciones principales, que es sobrevivir, y la otra es asociar, traer un recuerdo lo más rápido posible para generar una respuesta. Y cuando hablamos de aprendizaje siempre nos vamos a lo positivo. Pero hay que saber entender que hay aprendizaje bueno y aprendizaje malo. Entonces, lo que nosotros incidimos mucho es en el aprendizaje significativo o positivo. Entonces, en la aplicación del método tenemos, ¿no? Según la evaluación, eso es muy importante, si bien hay una evaluación formal a partir de un documento, hay la otra evaluación que es permanente, que es la visual de nosotros como técnicos, ¿no? Desde los objetivos, ¿cuáles son los objetivos que estamos proponiendo en cada sesión, ¿no? La progresión de lo aprendido, o sea, siempre pasamos a algo un poco más complejo a partir de que quede claro toda la información de base, ¿no? Seguir un proceso ordenado, ¿no? Generar una evolución constante. Claro, lo que nosotros tenemos que ir haciendo es que no preocuparnos por ganar los partidos. Eso definitivamente, yo no digo que no sea importante, pero se va a ir ganando a partir de saber el cómo. Si nosotros logramos hacer estructuras de trabajo ordenadas, si el chico va mejorando, va teniendo una lectura de juego a partir de los conceptos, eso lo va a llevar a una comprensión del juego, y mañana más tarde lo va a llevar a un nivel máximo que es la inteligencia táctica, definitivamente desde lo individual a lo colectivo, el grupo va a mejorar. Y el tema de ganar va a caer por gravedad. Entonces, esa es la idea, nosotros ir trabajando sobre el proceso y en base a eso tener resultados mucho más sostenidos en el tiempo. Hay algo que nosotros acá denominamos, ¿no? El nivel profesional. Hay muchos niveles profesionales, cada uno puede hacer una autocrítica del nivel en que se encuentra, ¿no? Es muy importante el sentido común, no hay información, no hubo la oportunidad de poder estudiar, no hubo la oportunidad o el lugar donde hacerlo, y yo creo que el sentido común cumple un papel muy importante, el haber jugado a partir de la experiencia también suma, pero deja ciertos vacíos. Es por eso que la preparación académica definitivamente cubre un espacio de importancia para el saber el por qué y el cómo. En mi época de jugador se decía tal o cual cosa, y ahora logro entender a partir de ciertos principios de la biomecánica, de la fisiología, la didáctica, la metodología, y tantas áreas que hay que me van a ayudar a poder comprender qué cosa es lo que se hacía y qué cosa es lo que tengo que hacer, ¿no? Ahora, la comprensión no solamente pasa por saber un cierto temario, sino también la importancia de la comprensión del mismo. Entonces, he visto muchos profesionales con títulos y todo. Sí, el tetas, no, tetas. Teta, duerme, te toma, que me agarre ese celular, no. Ok, bueno. Entonces decíamos que tenemos el área en la cual nosotros tenemos que comprender qué cosa es lo que estamos haciendo. No es solamente saberlo, sino también comprender. Y lógicamente nos vamos a ir nosotros avanzando a una instancia mayor en la cual nosotros, a partir de la comprensión,
vamos a lograr hacer una transferencia de aquella información de una forma mucho más eficaz para lograr ¿qué? Procesos evolutivos, lograr evolucionar nosotros como profesionales y lograr evolucionar nuestro grupo, nuestros jugadores, ¿no? Los límites no los pone el entorno ni las circunstancias, lo pone nuestra falta de disciplina. Creo que esta debe ser la tercera vez que repetimos disciplina dentro de la presentación, porque se requiere en verdad mucha disciplina personal para lograr hacer el tema de la planificación. O sea, ser muy constante, ir midiendo todo lo que hacemos, vamos a cometer seguramente errores y a través de los documentos nos podemos dar cuenta dónde está el hueco o dónde estamos fallando, ¿no? Incluso si nos está yendo bien, el reforzar seguramente y tener una hoja de ruta que nos diga el por qué nos está yendo bien. A veces cuando todo está yendo bien, no nos preocupamos del por qué, solamente nos preocupamos de ver las fallas o los momentos críticos cuando la cosa está mal, ¿no? Entonces, es el momento en el que se junta el comando técnico, me ha tocado ver cosas como esa, nunca planifican y a la hora que la cosa está mal, quieren comenzar a evaluar, ¿no? O sea, que es el primer paso de la planificación, evaluar qué cosa está mal para a través de eso generar modificaciones, ¿no? Y yo creo que para ese momento ya son muy tarde, porque ya el jugador, sobre todo a nivel profesional, va perdiendo la confianza, y cuando se pierde la confianza, se pierde la credibilidad en el técnico, es muy complicado volver a intentar retomar cosas y hacer cosas que en su momento no nos hicieron, ¿no? Vamos terminando con otra frase, ¿no? No hay buenas ni malas ni malos profesionales. Solo hay se mueven con la ola y los que navegan sobre sus sueños. Entonces hay que ser muy consciente de lo que nosotros pretendemos, muy consciente de lo que nosotros queremos. En la presentación siguiente del miércoles vamos a entrar a los conceptos de planificación, vamos a entrar a todo lo que corresponde a lo que es el megaciclo, los mesociclos, cómo vamos a estructurarlos, cuáles son la aplicación práctica de cada uno de ellos, pero yo soy un convencido que por lo menos lo que hemos visto hasta el día de hoy, en base a lo que son qué cosa es lo que tengo que preocuparme de planificar antes de planificar, es básicamente lo que hemos visto ahora. Si alguno tiene alguna pregunta, algún comentario. La preocupación mía a través de estos años ha sido tratar de ver el por qué no se planifica. Y para mí ha quedado claro que de la parte académica no nos ha ayudado mucho, ¿no? O sea, no sabe, como yo les digo, nos ha dado ese rompecabezas de piezas abiertas y no nos ha hecho ver de forma globalizada cómo teníamos que hacer una estructura. Muchos de nosotros hemos tratado, en la medida de lo posible, de entrar a ese famoso ensayo y error, que es obligatorio, en el cual tenemos que entrar todos, para ver cómo ir armando ese rompecabezas, ¿no? Pero yo creo que es importantísimo el empezar, como lo dije al inicio, cuáles son los conceptos. ¿Por qué estoy en el fútbol? ¿Qué quiero del fútbol? ¿Cuál es mi concepto del fútbol? Si yo no empiezo a resolver cosas tan básicas como eso, ya los conceptos de la planificación definitivamente me pueden servir de muy poco. Porque a partir de esos conceptos yo voy a utilizar los conceptos de la planificación como herramientas para el armado de lo que yo pretendo hacer. Vuelvo a repetir, por eso es que cada planificación es tan especial, por eso que cada planificación es única, porque puedo tener yo un grupo de niños de 10 años y puede haber un profesor en Trujillo con un grupo de chicos de la misma edad y puede haber otro en Tacna y creemos que esos tres grupos tienen la capacidad de hacer lo mismo. Y a veces no es así, porque tenemos que hablar de temperaturas, tenemos que hablar de materiales, tenemos que hablar de nivel de competencia, tenemos que hablar sobre muchos aspectos que muchas veces no estamos considerando. Ahora, si bien es cierto, hay algo que se llama el perfil, que es lo que vamos a ver en la próxima presentación del miércoles, que hay ciertas capacidades que debieron haber logrado y deben lograr en una edad determinada, pero eso no quiere decir que todos tengan algo como una regla preestablecida. Por eso que el punto número 1 de la planificación siempre va a ser la evaluación. La evaluación es determinante. ¿Y cómo nosotros vamos a evaluar? Nuevamente sigo con lo mismo, a partir de los saberes previos. ¿Qué cosa es lo que yo sé ahora? Me va a marcar una visión o una evaluación o una observación de algunas cosas. Que las capacitaciones más adelante, otro tipo de información, va a incrementar mi conocimiento, pues también va a incrementar mi nivel de evaluación, porque voy a tener otras herramientas que no tuve hace 5, hace 10, hace 20 años, y que ahora mi evaluación va a ser totalmente diferente. Entonces,
Por eso le digo, las evaluaciones, tanto a nivel de documento, de forma formal, como aquella que nosotros vamos visualizando en cada sesión, va a ser importante a través, como base de los saberes previos. Como les decía, si alguno tiene alguna pregunta, algo que queramos compartir. Profe, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Yo aquí, o sea, comentando un poco de lo que usted dice sobre la planificación y sobre los chicos, ¿no? De la etapa de formación, se ve bastante que hay bastantes lesiones en los niños, ¿no? Siendo que están en la etapa formativa, ya que no se maneja muy bien las cargas, ya que se llega a hacer una improvisación en lo que serían las sesiones de trabajo, ya que no hay un previo conocimiento, se podría decir, o una previa planificación de lo que se va a armar, llegando al campo, o sea, llegando al entrenamiento, directamente a improvisar lo que se va a hacer, no se sabe las cargas que se vaya a manejar, ni el tipo de constitución a veces que tienen los mismos deportistas, ¿no? Que son, como usted dice, a veces chicos de 10 a 13 años y manejan cargas muy altas para la edad en la que ellos se encuentran. Exacto. Mira, Omar, la cosa es muy simple. A ver, para empezar, desde lo psicológico, no hay que ser psicólogo, pero usando el sentido común, como lo decía en la estructura. Niños de 8 o 9 años tienen un momento de pensamiento totalmente diferente, a una estructura psicológica totalmente diferente a niños de la unidad 2, que son de 10 y 11. Diferente a una unidad 3, de 12, 13, o a una unidad 4, 14, 15, una unidad 5, y así sucesivamente. No es la misma. Por eso que la parte psicológica es la que más tiempo dura, porque en lo que te estás acomodando en una, ya subió al siguiente escalón. ¿Ok? Eso es lo primero. Segundo, las estructuras físicas. ¿Para qué quieren hacer cosas antes del disparo hormonal? Jalar cosas para caídas, trepar cerros, cuando el chico todavía está en un momento de desarrollo muscular, de desarrollo óseo, y cuando todavía su nivel de testosterona no se ha disparado para entrar a niveles importantes de trabajo de la fuerza sobre metodologías específicas. No tiene caso. Yo como siempre doy un ejemplo que parece tonto, pero bueno, los que tienen auto. Imagínense pues, yo vengo y les regalo pues un cilindro de gasolina de avión para que le echen a su carro, para que su carro corra más rápido. No va a funcionar, se va a malograr, o sea, pero es más octanaje, sí, pero no te sirve pues. Es que tu carro no está preparado para ese combustible. Entonces es igual. Entonces quieren darle cosas a los chicos cuando no es el momento. Entonces cuando yo hablo sobre el perfil es un cúmulo de cosas, de capacidades, que tiene que saber un niño de 8 o 9 años. Ejemplo, ¿qué cosa es lo que tiene que haber aprendido? Si hacia los 8 años recién empieza la parte específica del fútbol, específica, o sea, enseñar a pegarle la pelota, todo. Entonces, profe, ¿qué hay que hacer en la unidad 0? 5, 6 y 7 años. Psicomotricidad. Claro, ¿por qué? Porque si a los 8 no tiene un nivel coordinativo de equilibrio y de dominio corporal, ¿cómo voy a intentar yo, ¿no? Que si su mano y su pie no le hacen caso a su cabeza, controle un elemento externo llamado balón. Entonces, ¿qué hay que hacer en la unidad 0? Psicomotricidad, dominio corporal, equilibrio. Entonces, hay unas tareas propias en la unidad 0. Pasamos a la unidad 1, 8, 9 años. Alta tecnificación, uso de la técnica, golpeo con ambos perfiles, control, dominio y reconocimiento, ¿no? O sea, que su pie reconozca la pelota, dominio y control. Para mí eso es más importante que preocuparnos por el pase, porque el pase es el intercambio de responsabilidad entre un compañero y otro. Perfecto. Pero para que yo pase un elemento, primero lo tengo que controlar, lo tengo que conocer, lo tengo que dominar. Mientras yo no me encargo de eso, ¿qué hago dribleando conos? ¿Qué hago saltando vallas? ¿Qué hago corriendo como loco? ¿Se dan cuenta? Entonces, que no se diga que no se haga técnica de carrera, que no se diga que no se trabaja la fuerza. Por supuesto, pero las capacidades físicas como la fuerza, la velocidad y la potencia se trabajan desde una metodología lúdica, donde siempre tiene que estar la pelota. Ya después del disparo hormonal en la unidad 4, con chicos arriba de los 13, 14 años, ya la cosa va cambiando de forma gradual, va cambiando, ¿por qué? Porque tienen otras necesidades fisiológicas. ¿Ok? Entonces, por eso regresamos otra vez a la base. Si no estamos claros sobre qué cosa es lo que tenemos que hacer en una unidad en concreto, pues definitivamente
A mí me ha tocado observar de que todo el mundo hace el mismo ejercicio con niños de 8 años, de 12, de 15 y de 20 años. Y el peor error que se puede cometer es que solamente vemos entrenamiento o tenemos alguna referencia mayor de entrenamiento en el fútbol profesional y lo queremos hacer con niños de 8 años. ¿No es cierto? Hacer rondos, hacer cosas raras con altas intensidades que no corresponde a chicos de esa edad. ¿Ok? Entonces los objetivos tienen que estar coherentes con el momento psicofísico de los chicos. Entonces, es la prioridad que nosotros tengamos que tener muy en claro qué unidad de trabajo o qué categoría vamos a trabajar y a partir de ahí saber qué es lo que tuvo que haber aprendido en ese momento y qué cosa es lo que me toca enseñar. Y a partir de ahí generar la estructura de planificación. Gracias, Omar. ¿Alguien más que desee intervenir? Mientras alguien más se anima, yo quiero enseñar... Profesor. Sí, dime. Sí. Profesor Camino, buenas noches. Winston, sí, le escucho. Dígame. Viendo su ponencia, ¿no? Desde el comienzo, y es algo muy importante cuando usted hablaba de didáctica y pedagogía, ¿no? Sí. Cuando se habla de enseñanza-aprendizaje, automáticamente se habla de didáctica, pedagogía, métodos, teoría de aprendizaje, cómo aprende el niño, ¿no? Entonces, yo básicamente estoy abocado a los niños de 6 a 12 años. Y erróneamente les digo que ante los objetivos, por ejemplo, los niños 6, 7, ¿no? Lo que logamos el objetivo era el pase. Erróneamente le digo porque poco a poco ya me he ido, ¿no? Aprendiendo y viendo que no era así. Porque nosotros poníamos el objetivo pase con el borde interno y luego cuando hacíamos ya el partido era un concierto de puntazos, ¿no? Entonces, ¿dónde estaba lo que hemos hecho? Si no, ¿cómo evaluamos lo que habíamos planificado, el objetivo? Entonces, en ese sentido, profesor, de acuerdo a su experiencia, más o menos en esas edades, ¿no? De 6 hasta, por ejemplo, 8 años, ¿cómo serían los objetivos ahí? ¿No? Perfecto, muy buena pregunta. ¿Orientados a dónde? Perfecto, muy buena pregunta. Yo te voy a responder desde 2 áreas. Primero te voy a contar desde una experiencia personal, antes que se me vaya la idea. ¿Ustedes se han dado cuenta por qué los niños le pegan a la pelota con la punta? ¿Por qué creen? ¿Por qué crees tú que le pegan con la punta? Y más fuerza. Claro, pero ¿por qué necesitan más fuerza? ¿Por qué? Porque es una pelota número 5, porque la pelota le queda a unos centímetros en la rodilla, porque ya de empezar nomás ya estamos fallando en el material. ¿No sé? Entonces, ¿y por qué aclaro esto? Yo les cuento, y yo a veces lo he contado, una experiencia muy personal. Yo me lesioné la rodilla hace muchos años, ya trabajando en el fútbol. Y esta lesión, que parecía casi imperceptiva, fueron pasando los meses y cada vez se fue agravando más. Curiosamente no se me hinchaba la rodilla, nada, pero el dolor iba cada vez incrementándose más. ¿Por qué? Porque no descansaba, estaba trabajando. Llegó un momento en que me di cuenta que si yo pegaba la pelota con la punta, hacía menos esfuerzo que sacándola desde el empeine, ¿no? Entonces comencé a pegarle con la punta, bueno, gracias a Dios, acabó el año, me operé la rodilla. Entonces ahí me fui dando cuenta que cuando uno hace la palanca de pegada y pega con la punta, la rodilla sufre menos. Entonces yo decía, no, claro, entonces con razón los niños le pegan con la punta, ¿por qué? Porque necesitan no solamente mayor fuerza, sino que la rodilla sufre menos. Ahora, ¿eso es lo que queremos enseñar? No. Entonces, primera cosa, Winston, estamos usando el material inadecuado. Pelota número 3, fase 0, niños de 5, 6 y 7 años. Pelota número 3, más chiquita que la 4. ¿Ok? ¿Cuáles son los objetivos? La psicomotricidad, el equilibrio y el dominio corporal. Ahí tienes tarea, ahí tienes un montón de tareas. En base a esos objetivos, todo lo que se te puede ocurrir, trabajando siempre con la pelota. ¿Y por qué cada uno con un balón? Porque acuérdense que en la parte de la psicología, ellos todavía están en que el juguete, balón, es mío. Entonces, ¿cómo puedo pretender, como lamentablemente me ha tocado mirar, campeonato de niños de fútbol con 6 años, 5 años, 7 años? Cuando ellos todavía están en su fase en que el juguete es mío. Y estamos hablando que el fútbol es un deporte colectivo. Egocentrismo. Ellos no están psicológicamente preparados todavía para la competencia. ¿Ok? Por eso que vemos que solamente uno lleva la pelota y todos corren detrás de la pelota.
Y hay un arquero allá que le está sacando la grama, malogrando el gras. ¿Por qué? Porque está sentado y nunca llega a la pelota. Entonces, ¿qué tendrían que hacer ellos? Ellos tienen que hacer otro tipo de trabajo táctico, ojo, y táctico, ¿eh? Un fútbol 3, un fútbol 4, menor espacio, 4 porterías, divertirse e intentar jugar al fútbol. Ellos todavía no están para jugar al fútbol. O sea, ¿quedó claro ahí? Entonces, tú me decías, ¿cuáles son las necesidades? La psicomotricidad, el dominio corporal, el equilibrio, la coordinación general, para que cuando llegue a los 8, ya tenga el dominio corporal básico, siquiera básico, para empezar a hacer la especialización en fútbol, entre los 8 y 9 años. Sumado a que entre los 8 y los 12, ya es un tema neurocientífico, está comprobado que es el mejor momento a nivel químico neuronal para la absorción de movimiento. Pero absorción de movimiento de un cuerpo que es medianamente dominado. Porque si el chico llega a los 8 o 9 años con problemas de psicomotricidad, ¿cómo va a poder hacer un trabajo evolutivo de movimiento cuando él tiene problemas de control corporal? Entonces, esas son las cosas que tenemos que tener en consideración. El material, el tiempo, el espacio, los objetivos. Mientras no estemos claros en eso, vamos a seguir jugando fútbol 7, fútbol 9, o sea, con niños de 5 o 6 años, y que es algo que no corresponde. Espero haber contestado tu pregunta, Augusto. Sí, profe, muchas gracias. Perfecto. ¿Alguien más? A ver, hay algo que yo les decía que quería enseñarles, que a mí me parece importante cuando hablamos de hacia dónde apuntamos nuestros esfuerzos. ¿Se logra ver ahí, verdad? Ok. Bien, nosotros tenemos un proyecto, ¿ok? Se llama San Jorge. Nosotros tenemos una presentación del proyecto. ¿Qué cosa es el proyecto? O sea, ¿a qué vamos a dedicarnos? ¿Qué cosa es lo que buscamos con él? ¿Cuál es nuestra orientación? De ahí nosotros tenemos un decálogo. ¿Qué es el decálogo? Son los 10 cimientos básicos que sostienen el proyecto. De ahí viene el proyecto o el programa. De ahí viene el programa. ¿Cómo desarrollamos el programa? O sea, cómo nosotros tenemos como proyección la visualización de todo el programa. Y de ahí entramos a lo que le habíamos dicho, ¿no? La fase de tecnificación específica que empieza a partir de los 8 años. Tenemos la unidad 1, trabajos entre los 8 y 9 años, la unidad 2, en niños entre 10 y 11, la unidad 3, de 12 y 13, la unidad 4, 14 y 15, la unidad 5, 16 y 17, la unidad 7, 18 y 19, y a partir de la unidad 7 en adelante, que son ya lo que vendría a ser el alto rendimiento. Entonces, mientras nosotros no tengamos claro qué cosa es lo que pretendemos y no pasemos a un documento, ¿no? Cómo más o menos tenemos una idea de la construcción, de qué cosa es lo que lo que vamos a planificar, ¿no? Entonces la información que vamos a tener la próxima semana a partir de los conceptos del megaciclo, el mesociclo, el endociclo y su aplicación práctica, pues nos va a servir de muy poco. Es por eso que yo soy un convencido de que este tema, que es planificar antes de planificar, que es cómo nosotros tenemos la obligatoriedad de definir qué queremos del fútbol, qué quiero construir, mi academia a qué se va a dedicar, cuáles son las herramientas que tengo, cuál es el proceso metodológico que intento enseñar, cómo voy a enseñar, pues definitivamente hablar de planificación me va a servir de muy poco, ¿no? ¿Alguien más que quiere intervenir? Nos quedan 10 minutos. ¿Todo quedó claro? Profesor, buenas noches. Hola, Moody, ¿cómo estás? Primeramente, agradecer y felicitar por la gran ponencia que nos está brindando. Y mi pregunta se basa a que usted nos dijo que el niño a la etapa de 6 a 8 está en una etapa egocéntrica donde cada niño pues o sea, el balón es suyo, ¿no? ¿Y qué pasa si en algunos casos, pasando a la otra etapa, uno o dos siempre llegan a ser egocéntricas? ¿Qué pasa con esos dos o cómo puedo trabajar con eso? Muy buena pregunta, Moody. Lo que pasa es que esto es importante, ¿ah? Primero que no hay reglas rígidas. Es más, yo vengo trabajando estos últimos 3 meses, empezando con un proyecto, con chicos de 11 y 12, ojo, 11 y 12 años, y me he encontrado todavía pequeños rezagos de ese egocentrismo.
Pero qué curioso, ¿no? Pero de un egocentrismo con un dribbling endemoniado, con un control de la pelota, con mucha finta, o sea, es curioso. Claro, ¿por qué? Porque eso le ha permitido el disfrutar del balón, ¿no? Está bien, pero tiene que entender que ese juego individual, dentro de un deporte colectivo, tiene límites. ¿En qué lugar del campo? ¿Cómo se hace? ¿Cuándo se hace? Y cuando pierdes la pelota, ¿qué función tienes que cumplir? ¿Ok? Entonces, yendo directo a tu pregunta, ¿vas a encontrar seguramente chicos? Sí. ¿Por qué? Porque acuérdate que los niveles de maduración, una cosa es crecimiento, otra cosa es maduración y otra cosa es desarrollo. A veces nosotros tenemos esa mala costumbre, como yo siempre digo, agarramos nuestra cabecita como si fuera el vaso de una licuadora, metemos todo, revolvemos y creemos que todo es lo mismo, y no es lo mismo. Tú vas a tener chicos dentro de un plan ordenado que van a tener un puntal en un determinado momento de este megaciclo, un puntal técnico, y por ahí hay no una falencia, sino una disminución en lo físico, y seguramente paralelo también en lo psicológico. Vas a tener un chico de la misma edad que tiene que en la parte psicológica está más desarrollado, a diferencia de su parte técnico-táctica o física, ¿no? Y así sucesivamente. Pero sin embargo, todos vienen de un proceso ordenado, todos vienen de una planificación estructurada que respeta sus capacidades, pero acuérdate que todos somos seres humanos. Lo que hay que detectar es rápidamente dónde está el vacío y empezar un poco a trabajar sobre eso, ¿no? Y siempre importante, siempre inculcar que el fútbol es un deporte colectivo. Nosotros creemos en un entrenamiento cognitivo, pero no se entiende entrenamiento cognitivo solamente por trabajar con luces, trabajar con platitos de colores, sino entrenamiento cognitivo también lo entendemos por el concepto, la información. Y un chico con 8 o 9 años ya puede tener cierta fase de concepto. Por ejemplo, no le hables de amplitud, no le hables de demarque de ruptura, pero sí decirle de que el compañero que no tiene la pelota tiene que ponerse en una línea, llamada línea de pase, que le permita que el juego continúe. Que aquel compañero que esté lejano de la acción, que se coloque detrás, está presto ¿para qué? Para reflexionar y sostener el juego si el compañero no puede progresar. Y después los demás tienen que irse a un lugar del campo, ¿no? Lejano, por donde no esté el rival. ¿Y qué le estás diciendo? Le estás diciendo amplitud, le estás diciendo apoyo, le estás diciendo sostén. O sea, no le estás hablando de conceptos tácticos, pero estás haciendo conceptos tácticos desde un lenguaje que a los 8 años ellos puedan entender. Entonces, la táctica se trabaja, sí, se trabaja siempre. Lo que va cambiando es el lenguaje, así como la fuerza. La fuerza se trabaja siempre, seguro que se trabaja siempre. El problema es que de los 3 años para abajo no hay elementos externos, y de los 13 años o cuando viene el disparo hormonal para adelante, sí hay elementos externos. Entonces, elementos externos estamos hablando de la barra olímpica, el cajón pliométrico, paracaídas, cinturón de fuerza, lo que ustedes tengan. Entonces, hay momentos en que se usa cierto método y otro diferente, pero las capacidades se desarrollan, las capacidades se desarrollan. Entonces, eso es lo que hay que tener siempre en consideración. ¿Alguien más que desee intervenir? ¿Uno más? Profesor Humberto, le Ricardo, habla el ¿cómo profesor estás? Ricardo. Sí, ¿Cómo está, Ricardo, profesor? ¿cómo Buenas estás? noches. Lo que quería preguntar, profesor, por ejemplo, la planificación es igual que la programación curricular y las unidades de aprendizaje, luego la sesión, es lo que Mira, Ricardo. quería yo Mira, Ricardo. Sí, identificar perfecto. bien. Ricardo, Por tú eres ejemplo, profesor de educación física, ¿verdad? Tú eres profesor de educación física. sí, Ya, yo siempre he sí, dicho, por mira, eso le ojo, quería preguntar, por sí, sí, ejemplo, en la planificación se debe considerar los objetivos y las capacidades para poder entrar, ¿o no es así, sí, profesor? sí. Por eso, mira, Ricardo, yo siempre comento esto, ¿no? Yo no soy profesor de educación física, pero me he dado Le cuenta a escucho, través de profesor. los años. ¿Perdón? Ok, Sí, profesor, le escucho. ya, le decía, yo no soy profesor de educación física, pero yo siempre digo que el mejor formador tendría que primero empezar por ser profesor de educación física. ¿Por qué? Porque ellos tienen cierta información que le va a ser mucho más fácil adaptarse a un deporte específico, en este caso el fútbol. Pero también me he dado cuenta que hay profesionales y profesionales. Por eso cuando habíamos el cuadro de las caritas, yo decía, ¿no? Una cosa es tener la información y otra cosa es tener la comprensión de la información. Hay gente, me ha tocado estar con profesores de educación física con su título y todo, y comprenden muy poco, ojo, sobre planificación, sobre programación. Entonces, como dice Ricardo, el profesor de educación física está acostumbrado, y me parece bien, que cuando va a dictar su clase, él no dicta lo que se le ocurre. Hay una programación, hay una currícula.
Entonces, cuando yo hablo del perfil, me refiero justamente a eso. El perfil es como la currícula. O sea, los niños de 8 y 9 años de la unidad 1 tienen que tener que desarrollar este tipo de tareas, desde lo físico, lo técnico, lo táctico, lo psicológico y lo cognitivo. ¿Ok? Entonces, eso nos va a ayudar, como decía Winston, a ayudar a cierto tipo de tareas básicas que al desarrollarlas y lograr los objetivos de ese nivel, nos estemos nosotros generando el peldaño de una escalera para pisar y subir al siguiente nivel, que sería la unidad 2, con niños de 10 y 11 años. Y así sucesivamente hasta llegar a la unidad 7, que es el fútbol profesional. Entonces, nosotros tenemos que armar una currícula. Yo siempre digo que, por ejemplo, dando solamente un ejemplo, los famosos libros no escritos, como yo lo llamo, ¿no? En la parte técnica, como ya lo dijo el profesor Winston, cometemos el error, ¿no? El pase con niños en edades tempranas. Pero ¿de qué pase estamos hablando? Cuando el niño no reconoce, su pie no reconoce el balón, cuando no lo controla y no lo domina. Claro, seguramente para empezar porque está con un balón número 5 que le queda a 2 centímetros de la rodilla y le complica el trabajo. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos que usar un material adecuado, una tarea adecuada y usar la técnica de base o los trabajos técnicos fundamentales. Reconocimiento, dominio y control. Mientras nosotros no desarrollemos esto, difícilmente yo me voy a preocupar por el pase, porque yo no puedo dar un pase de un elemento que no controlo. Yo voy a dar un pase y al compañero le va a rebotar la pelota en el tobillo o en la canilla. ¿De qué fútbol estamos hablando? ¿De qué progresión de juego estamos hablando? ¿Ok? Entonces es prioritario el trabajo de esos trabajos de base. Después vienen los trabajos técnicos intermedios. Ya viene el pase a corto, mediano, largo, con el borde interno, externo. Y después vendrán los trabajos técnicos complejos, ¿no? Los dribbling, ¿no? Las fintas, ¿no? La chalaca, o sea, son trabajos técnicos complejos. Entonces nosotros tenemos que un poco usar mucho el sentido común y comenzar a escribir. ¿Qué cosa yo entiendo por técnica fundamental o de base? Dominio, reconocimiento, control. ¿Qué entiendo por trabajo técnico de nivel medio? ¿No? Pase, corto, medio, largo, diferentes bordes. ¿Qué entiendo yo por trabajo técnico complejo? ¿No? Los dribbling, las fintas, ¿no? Resolver en el 1 contra 1, la chalaca, la palomita, ¿no? Que es un juego de juego aéreo ya con impulso o fase de vuelo. Entonces, esos son los trabajos. Entonces, nosotros tenemos que tener claro en qué momento enseñamos lo básico, lo intermedio y lo complejo. ¿Ok? Entonces, si nosotros no sabemos qué es lo que tenemos que enseñar, vamos a empezar por cualquier lado. Y eso es lo que lamentablemente está pasando. Entonces, mientras no definamos esto, ya la planificación como tal nos va a servir de muy poco. ¿Me escuchaste, Ricardo? Sí, profesor, estoy escuchándote. Lo que está es un poco el audio un poco bajo, sube y no puedo entender al parte, ¿no? Pero, profesor, yo entiendo bastante, pero lo que le quería preguntar es, por ejemplo, en programación curricular se considera, ¿no? Las capacidades, lo que uno trabaja. Sí. Por eso en planificación también se debe considerar lo mismo, lo que uno va a trabajar, porque de las edades yo entiendo bastante ya, porque en la edad temprana, por ejemplo, como dice, de 6 años, 8 años, no puedes trabajar todavía con chalaca, con otro tipo de, que el niño no puede actuar todavía solo en psicomotricidad, pero ya Exacto. con las edades de 12 a 13, ahí podrías empezar a enseñar tanto teórico y práctico para que el niño pueda ya entrar a tallar en el fútbol, ¿no? Para que pueda conocer, por ejemplo, la colchoneta, cómo va a hacer la chalaca, cómo va a hacer el pase, porque yo creo que en edades tempranas al niño le sueltas al campo y corretea el balón nada más. No creo que todavía el niño no está preparado en esa edad. Eso sí entiendo, profesor. Lo que quería preguntar es, como le digo, es casi parecido la planificación con la programación curricular, luego las unidades de aprendizaje y las sesiones de aprendizaje que uno como docente aplicamos día a día, ¿no? La sesión de aprendizaje aplicamos cada clase. Por ejemplo, hoy día lunes, por ejemplo, ¿no? Lunes, martes, ¿qué me toca? Entonces yo creo que eso sí entiendo, sino que lo que quería entenderlo bien es, profesora, ustedes, ¿qué es lo que debo poner? ¿No? Por ejemplo, hoy día lunes, ¿qué me ha tocado? Un ejemplo, ¿me podría dar un ejemplo de 12 a 13 años? ¿Qué podría trabajar yo, profesor? Claro, por ejemplo, mira, si nosotros estamos hablando de que de la unidad 0, de 5, 6 y 7 años, la psicomotricidad es la base, y estamos hablando que en la unidad 1, 8 y 9 años, la fase de tecnificación a partir del dominio, control y reconocimiento es lo más importante,
Ya después cuando entremos a la unidad 2, que es de 10 y 11 años, ya tendríamos que estar hablando de trabajo técnico de nivel medio, ¿no es cierto? Y como tú ya le habías aclarado hace un rato, ya con niños de 12 y 13, que es la unidad 3, ya tendríamos que estar ligeramente entrando a trabajo de tecnificación de nivel complejo. Entonces, lo que tú dices es muy cierto, ¿no? Si nosotros tenemos esa estructura de trabajo, y ojo, estamos solamente hablando de técnica, y también haciendo la salvedad, ojo a esto, la salvedad de que ya tenemos que dejar un poco de acostumbrarnos a solamente hablar de un aspecto, como la técnica, por ejemplo, separada de la táctica. Ya la idea es ir generando una estructura de trabajo cada vez más sistémica, en lo cual, si bien es cierto, hay una prioridad técnica de un trabajo, hay un movimiento táctico, hay un desgaste físico, ¿no es cierto? Hay una parte psicológica y hay un aprendizaje cognitivo. ¿Qué significa? De que todas están envueltas en el ejercicio, pero sí seguramente habrá una prioridad técnica, habrá una prioridad táctica, físico-técnica, técnico-táctica. El niño que ya tiene su conocimiento, ¿no, profesor? Sí. Esa sería la parte cognitiva del adolescente, para que puede aprender, ¿no? Porque el niño de 12 años ya tiene cómo es el balón, qué peso, tal vez uno lo va indicando, ¿no? Y el alumno ya va captando. Lo que, como le digo, es pues, que el niño ya de 12 años que comprenda ya qué es el fútbol, cómo va a jugar, cómo es el pase, el dominio del balón, ¿no? Es lo que quisiera saber, profesor. Sí, sí, seguro, seguro, pero ojo, ojo que eso ya empieza de los 8 años, por eso nosotros decimos, la táctica ya se trabaja de los 8 años, pero lo que va cambiando es el lenguaje, y a partir de los 12, 13 años en adelante, ya lo vamos acercando al lenguaje propio de la táctica, ¿no es cierto? Ejemplo, 8, 9 años, me voy por donde no esté el rival, juego por una zona donde no esté el rival, pero ya cuando tiene 12, 13, allá, vamos a jugar en amplitud, vamos a abrirle el campo, ¿no? Entonces, estamos haciendo lo mismo que hacían hace un par de años atrás, con la diferencia que ahora el concepto, si bien es cierto, es el mismo, pero ya la descripción del propio concepto va cambiando, ya lo vas acercando más a lo que es prácticamente el fútbol. ¿Por qué? Porque ese concepto lo va a ayudar a subir al siguiente nivel. ¿Y cuál es el siguiente nivel? Es la lectura del juego. El concepto me lleva a la lectura, de saber qué cosa está sucediendo. Eso me lleva después al próximo nivel. ¿Qué cuál es? Es la comprensión del juego. Y eso me lleva al cuarto nivel máximo, que es la inteligencia táctica. Entonces, todo no es lo mismo. Vamos subiendo de forma gradual, ¿no es cierto? Y para eso, la planificación de los trabajos cada vez menos analíticos y cada vez más globalizados o más estructurados, nos va llevando a lograr la comprensión del juego como el objetivo máximo de cada sesión. La comprensión del juego es el objetivo máximo. ¿Se puede subdividir en otros subobjetivos? Seguramente que sí, pero el objetivo máximo en el mediano y largo plazo siempre tiene que ser la comprensión del juego. Y eso sí tiene que quedar claro. Muy correcto, profesor. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Gracias, profesor. Muchas gracias. ¿Alguien más, el último, que desea intervenir? Profesor Camino, buenas noches. Jorge, ¿cómo estás? Gusto saludar. Buenas noches, profesor. Profesor, tengo una pequeña duda aquí. Bueno, yo vengo trabajando ya con niños 6 años más o menos, ya, y anteriormente pues trabajaba mucho con lo que era con materiales con conitos, aritos, ¿no? Y bueno, todos los instrumentos que hasta hoy en día creo la mayoría de las escuelas las utilizan, a pesar de que muchos entrenadores nos han capacitado con nuevas metodologías de entrenamiento, pues, ¿no? Y en una de las que es lo que hemos hablado mucho es lo que es el neurofútbol ahora. Sí. Pero en realidad en muchas escuelas se trabajan todavía con esos materiales, en su mayoría. Yo he recorrido muchas escuelas, profe, y veo que se trabaja igual con material. Pero mi duda era esto, profesor, de que, por ejemplo, hay niños que tienen entre más o menos 7, 8 años, que digamos uno puede hacer trabajos inducido un poquito más a la táctica, profesor, y lo entienden. Hay niños de esa edad que lo entienden. Sí. Entonces, yo digo, entonces, cuando uno tiene ese tipo de alumnos, o sea, no hay ningún problema entonces en poder pues trabajar más, digamos, el aspecto táctico con ellos, ¿no? Todo integrado, globalizado, ¿no? Sí. Porque como también hay niños que tienen la misma edad o tienen un poquito más de repente de edad que los otros, pero no entienden muy bien la forma de trabajar. Entonces, mi pregunta es eso, o sea, entonces,
continuamos con el trabajo con esos chicos, digamos, que entienden mejor digamos así, las tareas. Entonces, no habría ningún problema en ese aspecto, profesor. Mira, te voy a contestar de dos áreas, Jorge. Primero, de que el material por el material no es ni bueno ni malo, ¿ok? El material simplemente son herramientas que te sirven para lograr la construcción de un ejercicio. Y el éxito de un ejercicio es aquel que al final de la ejecución del mismo te lleve a un objetivo. Por ende, no hay ejercicio que sea bueno por tener 500 conos, ni hay ejercicio malo que tenga una pelota nada más. Hay el ejercicio eficiente, que es aquel que te lleva a lograr un objetivo. Eso es lo primero. O sea, no satanicemos el material. O sea, el material simplemente son instrumentos que me ayudan a generar la construcción de un ejercicio X. Es lo primero. Segundo, la inteligencia táctica, ¿no? O lo que vamos a pretender en el futuro generar como inteligencia táctica, ¿de quién depende? Depende de nosotros. Nosotros somos los que generamos los estímulos. Nosotros somos los que determinamos qué es lo que se hace, por qué se hace, cuándo se hace y para qué se hace. ¿No es cierto? Entonces, si hay chicos que a los 8 o 9 años no están entendiendo el juego, no es porque no tengan la capacidad de visualizar, sino que nosotros no les hemos dado las herramientas en las edades anteriores para que ellos tengan un nivel de conocimiento del juego. Entonces, yo siempre digo, no es igual jugar al fútbol. ¿Qué cosa es para mí jugar al fútbol? Jugar al fútbol es, allá, este es un rectángulo, acá hay un arco, ahí hay otro, la pelota si sale lateral, yo tengo que hacer un gol y no me tienen que hacer gol. Ya, ese es jugar al fútbol. Y comprender el juego es otra cosa. Comprender el juego es saber dónde me encuentro yo, dónde están los rivales, dónde está el compañero, dónde se genera línea de pase, cómo tengo que generar la evolución en el juego, y si no puedo sostener el juego, dar la vuelta a la pelota. Entonces, eso es comprender el juego. Cuando todos los del equipo estamos, entre comillas, tácticamente mirando lo mismo. ¿Cómo se logra eso? Pues para tener un jugador inteligente, necesitas un formador inteligente. ¿Quieres un jugador creativo? Necesitas un formador creativo. ¿Necesitas un jugador dinámico? Necesitas un formador dinámico. No puedo pretender hacer en una sesión o involucrar a los chicos en algo que yo particularmente no puedo hacer. Entonces, por eso yo les decía la importancia de los saberes previos. Los saberes previos están directamente relacionados con el nivel de tus jugadores. Si tus jugadores no están entendiendo el juego, por dos razones: por concepto, que el técnico no domina, o por falta de movimiento o capacidad técnica, que el técnico no domina. Ejemplo, los jugadores del profesor Jorge tienen como 10 años y no controlan con la pierna izquierda. ¿Por qué? Porque seguramente el profe intentó hacerla con la izquierda y se cayó. Entonces no lo enseña. Los jugadores del profesor Jorge tampoco cabecean ni hacen control orientado. Claro, ¿por qué? Porque el profe intenta hacer un control orientado y no le sale. Entonces no lo enseña. Los jugadores del profesor Jorge no tienen dinámica, no saben ocupar los espacios, saber administración de los espacios. ¿Por qué? Porque el profe no conoce el concepto, pues. Entonces, ¿me entiendes cuando yo te digo que lo que los chicos sepan o no sepan depende de los estímulos que nosotros desarrollemos? Es así de fácil. Suena duro, pero, ojo, no deja de ser cierto. Es por eso que nosotros tenemos que preocuparnos mucho de entrar cada vez en una metodología cada vez más sistémica, como digo, ¿no? Que esté más englobada. El chico a los 8 años puede entender una acción táctica, por supuesto que sí, pero yo no le voy a hablar de amplitud, le voy a hablar simplemente, cuando tenga el compañero la pelota, el primer error que comete el compañero es acercarse. No, cuando yo tenga la pelota, el compañero se aleja y los demás tienen que irse a donde no esté el rival. Entonces van mirando. Entonces cuando ven que se comienza a fluir el juego, ellos van a darse cuenta y van a empezar a entender, ahora sí puedo llegar al otro arco. Porque lo que estamos logrando, ¿qué es? Que comprende el juego, no que juegue por jugar. Por eso, para terminar la respuesta, todo depende de cómo nosotros estemos estimulando. Si nosotros no estimulamos la inteligencia táctica, no va a tener inteligencia táctica. Si nosotros no estimulamos jugar sobre doble perfil, pierna derecha y pierna izquierda, dependiendo por donde viene la pelota, saco el pie, algo tan simple como eso, no va a mejorar. ¿Por qué? Porque, antes que se me vaya la idea, está comprobado científicamente a nivel de neurociencia y psicología que a los 13 años todos nosotros fijamos el perfil. ¿Qué significa? El que es derecho, derecho, que es zurdo, zurdo. Pero, ¿qué significa? Que entre los 8 y los 13, como ya lo hemos dicho antes, que es el mejor momento químico neuronal del niño, si lo acostumbramos a que si la pelota viene por el borde izquierdo, saque el borde izquierdo, si la pelota viene por derecha, y comienza a jugar sobre doble perfil, cuando ya tenga de los 13 en adelante, cuando yo esté buscando inteligencia táctica,
a otro nivel, va a ser mucho más fácil porque va a tener mayor recursos. Y otra vez vuelvo a repetir por tercera vez. ¿Acaso no es algo que nosotros tenemos que estimular? Si nosotros no lo estimulamos, no va a mejorar. Ni de lo técnico, ni de lo táctico, ni de lo cognitivo. Por eso es tan importante que nosotros sepamos que nuestros saberes previos en cada capacitación vayan mejorando para que nosotros vayamos probando cosas en este ensayo y error y mejoremos los estímulos. Por eso, ¿de qué sirve que yo hubiera empezado hoy día hablando de macrociclo, microciclo, endociclo? Está bien, son los conceptos que vamos a ver en la próxima presentación, pero ¿de qué sirve eso cuando yo no tengo claro qué es lo que yo quiero del fútbol? Cuando yo no tengo claro qué cosa pretendo hacer en un entrenamiento, cuando yo no tengo claro sobre qué estructura pienso trabajar, cuáles son las tareas básicas y mínimas, ¿no?, que debe trabajarse en cada unidad. Mientras yo no tenga claro eso, la planificación no me va a servir absolutamente de nada. Entonces, eso más o menos quiero que quede claro, Jorge. Gracias, profesor, gracias, quedó todo claro. Listo, perfecto, gracias a ti. Bueno, muchachos, ¿nadie más? Ya llegamos a la hora. Si hay el último que quiere intervenir. Yo, como le digo, la idea de esta primera presentación era preocuparlos, honestamente preocuparlos en que vayan definiendo qué cosa quieren del fútbol, que vayan preocupados sobre qué cosa pretenden, cuáles son las herramientas que tienen ahora, para que cuando entremos a la planificación como concepto, ya entremos un poquito más directo. Y seguramente, como conversaba con un amigo ahora, muchos entraron a la sala ahora y entrarán a la sala el día miércoles, seguramente para buscar soluciones. ¿Qué soluciones? Ah, ya, el profe me va a decir qué es lo que yo tengo que hacer con mis chicos. Yo no te voy a decir qué es lo que tienes que hacer con tus chicos. Yo te acabo de decir hoy día cuáles son los conceptos básicos previos a la planificación. De ahí te voy a hablar sobre los conceptos de la planificación y tendríamos que entrar después, para que quede claro, a desarrollar cada unidad de trabajo. Unidad 1, 8, 9 años, ¿cuál es la estructura de esa unidad? ¿Qué es lo que se tiene que hacer en esa unidad como perfil? Yo creo que eso es lo que ustedes más o menos están buscando, pero no puedo yo entrar ahí si es que estos dos pasos previos, que es la previa de la planificación y los conceptos de la planificación, les quede claro. Es por eso la importancia de cómo hemos ido nosotros estructurando los temas de esta forma tan gradual. ¿Nadie más? ¿Estamos claros hasta ahí? Bueno. Elvis, Sí, profe, buenas noches. cuéntame. Claro, para simplemente tomar todo el resumen de lo que ha estado diciendo, ¿no?, en la exposición. Yo estoy trabajando bueno, acá en Piura con chicos de 6 y 9 años y 6 y 7 años. Y bueno, hoy día se me ocurrió hacer un trabajo de 4 versus 4. Me lo paso trabajando 3 versus 3 porque en realidad se nota más que uno puede ir por la banda, el otro por la otra banda y puede ir uno por el centro. Y tienen apoyos y bueno, tienen para apoyarse lo de adelante y para sostenerse. Y se entiende más el juego. En esos chicos se entienden. Y hoy día se me ocurrió hacer un 4 versus 4. Y en realidad pues se nota que no funciona porque se genera un desorden total en el juego de los niños. Sí. Y pues puedo, yo creo que conforme vamos avanzando en los trabajos, yo creo que al niño le podemos ir dando conceptos más claros en las etapas que va pasando. Como decir, Sí. a partir de los 9 años, que ya es otra etapa donde es parte de la técnica y todas esas cosas. Pero queda claro que hay cosas que no debemos hacer y cosas que sí debemos hacer en el fútbol. Bueno, con Mira, trabajar con los niños. disculpa que te interrumpa, no te vayas, Elvin. Te voy a dar un consejo. Ojo con esto. Todas las sesiones, o la mayoría de las sesiones que nosotros hacemos en nuestro proyecto, cuando un ejercicio ya queda realmente consolidado, después de la segunda, tercera sesión, ya queda consolidado, nosotros lo cambiamos a un ejercicio mucho más complejo. Claro. Y te cuento, en esas 2 horas, en el primer cuarto, que son los primeros 30 minutos de precalentamiento y todo, siempre los chicos sufren. Y es más, yo te apuesto que cualquier entrenador que se sienta a mirar, no aguantaría ver esos 20 minutos que no sale y se equivocan y el pase va para el otro lado o alguien no ocupó el espacio.
Sin embargo, yo no claro. pierdo la paciencia. Yo no pierdo la paciencia, porque yo sé que sí lo pueden hacer. Van a tomar agua, regresan. Segundo bloque. En el segundo bloque, medio va saliendo. Yo te aseguro que en la segunda hora, el tercer y cuarto bloque, ya el ejercicio salió. Así pasa. Por lo que digo, si tú has visto que ya se acostumbraron, porque ojo con esto, ¿ah? Hay temas Sí. que pasan no solamente por conocimiento, sino también por costumbre. Entonces tú lo Sí, sacas sí. de su zona de confort, ya no es el 3 contra 3 que ya domina, y ahora pasa al 4, y no reconoce. No es que no sepa y no pueda, sino que no reconoce. Pero si tú empiezas a insistir, ¿no? La parte motivacional, ¿no? Es importantísima, ¿no? Le das ciertas tareas, y te apuesto que en un momento antes que acabe la práctica va a salir. Va a salir. Claro, ese Porque también acuérdate, es un tema disculpe que le corte, es un tema sí, del sí, sí, dime. espacio también, porque lo hice en un espacio donde se trabaja 3 contra 3, o sea, un espacio Ah, de claro. 20, por ejemplo, 20 metros por 30, Sí, sí. y que ellos sí, o sea, sí la hacen, pero con ese mismo espacio quise trabajar esto, y Ujú. no, pues era un poquito más grande el espacio, Ah, las ok, distancias eran más largas, más grandes para que ellos tengan también mayor espacio y puedan trabajar mejor. seguro. Claro, pero pues te digo, o sea, al final el ensayo y error te lleva a eso, ¿no es Sí, cierto? Exacto. Y siempre tener esto. Si, ¿qué cosa es una variante? Acuérdate, un ejercicio complejo que parte de claro, otro otro más. previamente ya aprendido. Ya cuando estás Ajá. en su zona de confort, los tienes que sacar de ahí. Abres el espacio, abres el jugador, o cambias la tarea. O es más, en el mismo espacio metes al cuarto, pero el cuarto no lo pones adentro, sino lo pones afuera, y le das una tarea. Y así va sumando, y así van sumando. Es por eso que cuando empiezas con 3, 4, 5, 6, a veces no es solamente sumar al hombre, sino a veces sumar la tarea. En el mismo Claro, espacio, va por fuera, y después cuando ya lo dominan, abres el espacio. Porque ¿qué cosa es lo que queremos? Como siempre he dicho, el objetivo macro, más grande de todos, que empieza a los 8 años y muere con el jugador, ¿cuál es? La comprensión del juego. del Si juego. nosotros tenemos claro que el objetivo macro, el más grande, el principal de todos, es la comprensión del juego, todo lo que nosotros hagamos tiene que ir direccionado en base a ese gran objetivo. Generar pequeños objetivos para lograr ese gran objetivo. La comprensión del juego. El chico comprende el juego y que deje de jugarlo por jugar. Sí, profe, gracias. Gracias a ti, Elvis. Bien, si nadie más va a intervenir, yo en verdad les quedo muy agradecidos. ¿Alguien más? Ya estamos con el tiempo. Profesor Humberto, disculpe. Ah, Jairo, sí, dime. Profesor, yo quisiera realmente informar o a la vez contarle un poco de mi experiencia que he tenido hace poco, una semana atrás que acabo de culminar con chicos de 14, 15 años. Sí, Lo que pasa es que acá en provincia, en Chachamayo, profesor, me ha tocado apoyar a unos chicos de zona rural, de las cuales me he sorprendido mucho porque a los 14, 15 años que ellos tienen, creí o pensé que tenían una capacidad de comprensión del juego de repente según la edad que ellos tienen, ok, pero me dificulta de que no es como yo realmente pensaba, algo que obligó a cambiar mi planificación, en la cual yo ok, tuve que variar perfecto. incluso hasta mis sesiones que tengo normalmente con niños de 8 o 10 años. Y Ok, definitivamente, profesor, está claro, como usted vuelve a repetir, yo creo que va a ser importante también nuestra planificación dependiendo del material humano que tengamos, porque nada nos seguro. sirve que vamos a explayarnos en una hoja de ruta de tal manera en la cual de repente la realidad es otra, ¿no? Sí, Y lógicamente lo que usted viene plasmando, indicando, realmente es algo de cierto. Entonces, lo que queda simplemente es pues mantenernos dentro de ese marco teórico para realmente posteriormente pues brindar toda esa enseñanza de la mejor manera, profesor. Eso quería sí, realmente contar más que sí, nada. sí, gracias, Jairo. Claro, lo que pasa es que nosotros tenemos, bueno, podemos cometer el error, ¿no? Decimos, a ver, ahí es un chico de 14, 15 años, a ver, ¿qué nos dice el marco teórico? Fase formativa 1, chicos de unidad 1, 2 y 3. Unidad 1, 8, 9, unidad 2, 10 y 11, unidad 3, 12 y 13. ¿Por qué formación 1? Porque es el mejor momento de aprendizaje de la tecnificación. ¿Por qué? Porque neuronalmente o químico neuronalmente está en un momento de absorción de movimiento, de capacidad de movimiento,
que a los 13, 14 años ya tiene que tener una técnica muy bien aprendida. La va a depurar en el tiempo, la va a mejorar, pero ya sabe controlar con todas las partes del cuerpo, tiene idea de cabeceo, control orientado, ¿no? Resecciona bien. Entonces llegas tú a los 15 años sabiendo que por lo menos eso ya está aprendido, de que saben tener una administración de los espacios, y resulta que le rebota la pelota en las canillas, no se mueven no porque no quieran, sino no se mueven porque no saben. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Es un problema del chico? No, como se lo dije a Jorge, es un problema de que entonces entre los 8 y los 14, antes que llegaras tú, los chicos no tuvieron ese proceso de aprendizaje con una persona que le diera los estímulos sobre tareas específicas en el bloque 1, en el bloque 2 y en el bloque 3. Llegaste tú en el bloque 4 y ¿qué has tenido que hacer? Lo que siempre hemos conversado en clase. Profe, ¿hasta dónde retrocedo? Retrocederás todo lo que tengas que retroceder, y has tenido que retroceder en chicos de unidad 4 a trabajos de unidad 1, ¿no? De 8 y 9 años. ¿Por qué? Porque eso es lo que corresponde. Pues. ¿Por qué es lo que corresponde? Porque no te queda de otra. ¿Por qué? Porque ellos no han tenido ese pasar. Entonces vas a tener que retroceder y poco a poco harás. ¿Cuál es la diferencia de estos chicos de 15 con el propiamente de 8? El ejercicio puede ser el mismo, lo que va cambiando sí es la dinámica. La estructura del ejercicio es básico, sí, pero la dinámica para chicos de 15 años. Eso que quede claro, ¿no es cierto? El analítico tiene un tiempo X a los 8 años, y a los 15 también lo vas a tener que hacer, pero lo vas a tener que hacer más rápido, pasarlo mucho más rápido, ¿no es cierto? O sea, no puedes quedarte clavado siendo 30, 40 minutos de un trabajo analítico con niño de 15, se te aburre. Y ya cuando se aburre se pierde la motivación, porque motivación es motivo. O sea, el querer aprender, el querer conectarse con la clase. Entonces es muy importante eso. Entonces es prioritario que nosotros evaluemos. Por eso digo, hay dos tipos de evaluación. La evaluación formal, una hoja para evaluar técnicamente, tácticamente, ¿no? Medirlos si crecieron, qué sé yo. Y la otra evaluación que es permanente, que es la visual. O sea, voy marcando producción, voy en el día a día midiendo cómo van evolucionando. O sea, esa evaluación permanente es de siempre, ¿no? O sea, que hacemos siempre. Entonces, has hecho lo correcto, Jairo, has hecho lo correcto. O sea, tú ya tenías una idea, planificaste algo para el grupo, evaluaste, viste que no estaban en el perfil, a eso me refiero yo, que no estaban en el perfil sobre objetos previamente aprendidos, y tuviste que retroceder todo lo que tenías que retroceder a otra unidad, bastante lejana lamentablemente, para intentar ahora en el largo tiempo, ¿no? Tratar de nivelarlo, ¿no? O sea, hiciste lo correcto. O sea, para eso es la planificación. Perfecto. Bueno, muchachos, ¿alguien más? ¿Hasta ahí estamos bien? Como le digo, la intención de este primer acercamiento es que tengamos en consideración los saberes previos, que es lo que sabemos. Ya nos quedó claro, creo, qué es lo que nos puede estar faltando. Las herramientas que necesito para planificar, ¿no? La computadora, la hoja de cálculo, el material adecuado, el respeto de las capacidades psicofísicas, lo que significa que tengo que empezar a leer, a ver, cuáles son las prioridades de movimiento o de psicología de los niños de 8, de 10, de 12, de 14, esa información ya la tengo que ir buscando. ¿Por qué no tengo que hacer trabajo físico específico con materiales externos antes de los 13 años? Por el tema del disparo hormonal, porque no sirve, pero ustedes ya lo van a tener que revisar, y por qué después de los 13, después del disparo hormonal en adelante, ya ahora sí es importante, pues, a través del disparo de la testosterona, ya pueden usar elementos externos, ¿no? Entonces, esa información ya la tienen que ir ustedes buscando, porque son elementos que van a servir a la hora del armado de la planificación, ¿ok? Leer sobre metodología, tener muy claro qué cosa es un método analítico, un método globalizado, un método dinámico, un método estructurado, ¿ok? ¿Cuáles son los componentes de estos métodos? Seguramente lo vamos a ver en la otra presentación, pero ustedes ya tienen que empezar a leer sobre esa información, y en base a todas esas herramientas sea mucho más fácil la construcción de nuestra propia planificación, en base a las propias capacidades, en base a la orientación que nosotros le vamos a dar a nuestra escuela, a nuestra academia, a nuestro equipo, a nuestro club. ¿Ok? Por eso decimos que no existe dos planificaciones iguales. La sensibilidad, que es lo que a mí me gusta, lo que yo quiero, es algo muy particular. Todos nosotros tenemos gusto por los colores, las comidas, la música. Entonces, no es diferente al fútbol. No es diferente al tipo de jugador. Hay un jugador que a mí me puede gustar
y a Jorge no le gusta, y a Enrique sí más o menos no le gusta, y a Elvis le encanta. ¿No? ¿Por qué? Entonces, todos tenemos gustos. No significa que sea mejor ni peor jugador, pero tiene que haber una relación entre lo que yo quiero construir y lo que yo tengo como material humano. Y el momento en que ese material humano se encuentre, y a dónde lo tengo que llevar. Entonces, para eso tengo que conocer todas estas pequeñas herramientas que hemos visto ahora, que nos van a ayudar a la confección de la planificación. La próxima presentación ya es los conceptos propios de la planificación. Y después llevarlos, como les digo, como vimos en las fichas que yo tengo en la computadora que les he mostrado sobre mi proyecto, ya vienen las unidades. ¿Cuáles son los componentes de cada unidad? ¿No es cierto? Entonces, yo creo que ese es el paso gradual. El para qué, los conceptos y cómo lo vamos a transferir mañana más tarde a cada unidad de trabajo. Bueno, yo les quedo agradecido por estar conmigo esta noche. Nos estamos viendo el próximo miércoles, ¿no? Igual las certificaciones van por separado, o sea, todo va a ir por el grupo. Y nada, les quedo agradecido por su tiempo. Nos estamos viendo el miércoles. Gracias. Gracias a usted, profesor. Chao, profe. Gracias. Éxito. Gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias, profe. Un abrazo. Buenas noches. Gracias, profe. Buen año a todos. Profe, muchas gracias. Chao, chao.